Amigos, bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV, convocamos a nuestros profesores investigadores, a nuestros compañeros de esta institución que han tenido la curiosidad de incursionar por ella y de averiguar, y después de estudiar, investigar, escudriñar en los archivos, nos comparten lo que han descubierto, lo que han aprendido a través de sus libros. Y en este caso, bueno, pues tenemos como invitado a Evaristo Lubián Torres. Evaristo, bienvenido. Muchas gracias. Abogado, y pues siempre lo presentamos con mucho gusto como el cronista de nuestra universidad, porque además, Evaristo, eres el que más, bueno, junto con otros a lo largo de la historia, pero tú eres de los que más énfasis le han puesto a conocer, a levantar el polvo de los rincones y averiguar qué hay detrás de la historia. Así que eso ha permitido que tengas un conocimiento muy amplio de esta institución, de su gente y de su evolución. Muchas gracias por tus conceptos. No, gracias y bienvenido. Y bueno, vamos a hablar hoy de un libro, pero antes de presentar el libro quiero comentarle que estamos transmitiendo desde el Poliforum Carlos Martínez Balmori. Este Poliforum fue inaugurado en el año 2000. 2000, efectivamente, un 14 de febrero. Lleva ya 18 años. Es un espacio que ofrece opciones para actividades diversas. Dentro de ellas, muy importante es que se constituye en sede de la Feria Universitaria del Libro. Otras ferias que realiza la Universidad del FINI mismo, alguna ocasión ha tenido aquí su sede y para algunas actividades. Y desde luego, una muy importante es un espacio deportivo para una cancha de usos múltiples, en la que tanto pueden realizarse actividades culturales, espectáculos artísticos o confrontaciones deportivas. Ahorita vemos que está equipada para un juego de básquetbol y bueno, tiene cabida para 5,000 a 7,000 personas según el uso y se acople con más asientos y todo eso. Así es. Importante es resaltar de este espacio universitario que en el proyecto de transformación académica que inició el licenciado Gerardo Sosa Castellán como rector, se estableció construir un espacio con estas dimensiones, sí. Y le toca ejecutarlo al siguiente rector. Esto habla de una planeación que existe y continuidad de los proyectos que tiene la universidad, y así se da este espacio en la época del rector de Camacho Bertrán. Así es. Además, bueno, es un espacio, les digo, con muchos rincones para aprovechar. Estamos en la sección intermedia, donde vemos que hay una pista para entrenamiento de carreras en un suelo especial, no sé si sea tartán, pero si no lo es algo similar, y con su trazo para que la gente vaya midiendo cuánto puede caminar o correr, en fin, sirve para entrenamientos, para hacer ejercicio, pero además en el otro nivel encontramos una serie de rincones perfectamente acondicionados para establecer stands, para establecer espacios de exhibición, venta cuando el caso lo requiere, como en la Feria del Libro y en otras ferias que se han desarrollado por aquí. Así que no deje de visitarlo cuando dé una vuelta por Pachuca y la zona conurbada, porque estamos en Mineral de la Reforma, la ciudad del conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, está en Ciudad del Conocimiento. Y solamente, Marcial, si lo permites, para quien tiene muchos años que no está en estos espacios de la universidad y nos está en este momento sintonizando, muy fácil de ubicarla. Está en lo que alguna vez se llamó Unidad Universitaria, después Ciudad Universitaria, según su generación de usted, o hoy Ciudad del Conocimiento. Claro. Que usted pregunte alguna vez dónde estuvo el Árbol de los Enamorados. En ese lugar se construyó este espacio. Y bueno, y allí tenemos un poco de historia, mucho de crónica y bastante de recuerdos. Asista, lo esperamos. Y hoy, bueno, vamos a entrar en materia, Evaristo. Vamos a hablar de un libro singularmente interesante, el libro de Arcanos Hidalguenses, un libro en memoria de Víctor Manuel Ballesteros García. Víctor Manuel Ballesteros García fue un historiador universitario que desarrolló una amplísima labor académica por las humanidades y muy específicamente por la historia regional, la historia del estado de Hidalgo, con énfasis sobre todo en la cuestión de los conventos, de los agustinos en Hidalgo y la historia general de la entidad. Así es. Él fallece en el 2005 y tú te das a la tarea de coordinar este libro.
convocaste a una serie de personas que lo conocieron, que trabajaron con él. Tú mismo me parece que aportas por aquí algo. Y entonces coordinas que todos vuelquen ese homenaje a Víctor a través de artículos, algunos hablando de él y muchos otros hablando de temas de la historia, de la cultura hidalguense, pero en un abierto y rendido homenaje a Víctor Ballesteros. Cuéntanos un poco esta historia. Son 20 artículos, 20 artículos inéditos, a los cuales invitamos a investigadores de la universidad, pero también fuera de ella, con quien Víctor Ballesteros convivió en sus trabajos de investigación. Esta es una aportación póstuma de Víctor Manuel Ballesteros a lo que él siempre quiso difundir, la historia del estado de Hidalgo. Recuerdo que uno de los artículos, el primer artículo está dedicado, más bien está escrito por Víctor Ballesteros, aún en vida lo dejó en el tintero, como dicen los impresores, Sí. y habla acerca de la cartografía del estado de Hidalgo, Histórica del estado de Hidalgo. donde exacto. aparecen 14 mapas que en ese momento se tenían ya registrados. Desde el primer mapa, que es el del coronel Juan Cedoria, editado en ese momento, allá en 1869, Claro. y sí. el gran esfuerzo que se hizo. Imagínense ustedes, en 1869 no había todos estos aparatos GPS No, ni nada para... Ni drones. Ni drones. Ni nada de ello. Entonces sí. hace un recorrido, hay que imaginarnos un recorrido a pie y probablemente en veces recorrer y hacer los trazos de lo que es hoy el estado de Hidalgo. Y además lo con hizo- una exactitud pasmosa, o sea, Pasmosa. comparado con lo actual, realmente las diferencias son mínimas. Sí, son las actuales, las que tenemos, de 1869. Y lo hizo un ingeniero, Ramón Almaraz, quien alguna vez fue profesor del viejo Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios de la hoy Universidad. Hizo ese trazo y a él se le debe el conocimiento del primer mapa del estado de Hidalgo. Claro, sí. Que ya como estado, ya como porque estado. además ha habido mapas anteriores de la región, pero no como entidad federativa independiente, sino como parte de la vieja región que era lo que luego se constituyó como el macroestado de México. Así es. Entonces es interesante, ese es uno de los temas que se abordan, ¿no? Así es. Veo aquí nombres diversos como doña Elisa Vargas Lugo, esta Una persona emérita maestra. Es una de profesora honoris causa por la Universidad Hidalguense, que se ha destacado por el estudio en el estilo barroco Sí. y que estimó mucho a Víctor Manuel Ballesteros. Cuando nos acercamos a ella, a pesar de todo su trabajo de investigación que tiene, de manera gustosa y puntual, entregó su artículo para publicación de este texto. Sí, exclusivamente, o sea, dedicado. Dedicado. Y es un texto inédito lo que escribe. Luego tenemos por aquí los arcanos celestes develados en la esfera terrenal, el convento de San Agustín de Atotonilco el Grande Hidalgo, escrito por Antonio Lorenzo. El convento de Atotonilco de San Agustín fue precisamente una de las grandes preocupaciones de estudio y divulgación de Víctor Manuel Ballesteros. Así yo creo ahí inició él su vocación por la historia, lo que le rodeaba y que vio de niño, y también su trabajo de investigación que hizo para poder acreditar los estudios que realizó acerca de la historia. Y él fue un apasionado en estudiar, no solamente en defenderlo, Claro. sino en estudiarlo. Hay que recordar que para esas épocas estaba la penitenciaría a un lado, en unas crujías del propio convento. Allí era un distrital, un reclusorio distrital. Claro, sí. Y él contribuyó para que los ubicaran en otro lugar y dejaran el espacio ad hoc para lo que fue construido. Sí, sí, Y sí, siempre como- defendió, y él inclusive, Víctor Ballesteros, escribió un libro acerca de los arcanos celestes de Atotonilco. Atotonilco. Sí, y aquí Antonio Lorenzo retoma el tema Ujú. y da su perspectiva de lo que también él alcanza a ver. Víctor Ballesteros era un acucioso de los espacios, sobre todo religiosos. Y de la iconografía. Iconografía, ¿no? Sí, eso podrías es uno de estar con él media hora en el pórtico nada más, o en la cruz atrial, o en los panteones que están a un lado, o en el ingresar a las construcciones religiosas, y eran unas auténticas cátedras, ¿no? Yo Sí, con sí, él sí. tuve la oportunidad de que me invitó, y eran auténticas cátedras programadas
como en la televisión, para 50 minutos, pero se aventaba 5 horas. Claro, Pero no concluía tampoco. Sí, además eran ligeras cátedras. Ligeras cátedras, ¿sí? Sí, tenía tema de charla. Y además algo interesante es que Víctor compartió el gusto por la cultura como un ejercicio agradable, ameno y constructivo del espíritu humano. Yo creo que esto fue muy importante y lo reconocen sus amigos, lo reconocen sus alumnos, el proyecto, y creo que hay que enfatizar el cariño que tuvo por el estado de Hidalgo. O sea, fue un promotor de la conciencia de la región. Esto que enmarcaríamos entre la microhistoria y la crónica regional, definitivamente. Así es. Tengo por aquí muchos otros títulos, otros autores. Tengo un recuerdo del Cerro Tenango de Osvaldo José Sterpone, arqueólogo de origen argentino, radicado en México desde hace muchísimos años, y también muy amigo de Víctor, que trabajó cuestiones de arqueología. O sea, aunque Víctor no enfatizó sus trabajos en la arqueología, tampoco dejó de ocuparse del tema. Así es, sí, efectivamente. Hay que recordar que Víctor Ballesteros participa en un libro sobre códices del estado de Hidalgo. Y ahí tiene la oportunidad de estar cerca de Sterpone, comentar algunas cosas que él notaba en los códices, y que eran pequeñas pirámides o adoratorios. Entonces era una interesante charla para conocer más sobre la arqueología del hoy estado de Hidalgo, y así le va a dar pie para poder trabajar este tema e invitarlo a que Sterpone, me toca invitarlo para que rinda un reconocimiento a su amigo Víctor Ballesteros a través de un texto, de una aportación. Son todos trabajos inéditos, insisto. Sí, desde luego, son 20. Tenemos aquí, y estamos leyendo al azar algunos: El ferrocarril de Hidalgo y del Nordeste, modernidad empresarial a fines del siglo XIX y principios del XX, de Javier Ortega Morel. Yo creo que Javier Ortega Morel le sirvió a Víctor Ballesteros para inspirar su vocación de historiador. Sí, claro. Y tal es así que gran parte de su trabajo de Morel, y con la ayuda de Víctor Ballesteros, lo orienta a trabajar acerca de la historia de la minería en el estado de Hidalgo y también de los ferrocarriles. Su último libro que publica y que te toca de alguna manera revisar, Morel, es el relacionado con los ferrocarriles en el estado de Hidalgo y el desarrollo de la industria regional en Hidalgo. Con esto quiero decir que Víctor Manuel Ballesteros influyó en bastantes investigadores y profesores para orientar a su vocación, claro, el desarrollo de la historia del estado de Hidalgo a través de libros o a través de investigaciones. Sí, muchos definieron vocación. Javier es ingeniero de origen y después hizo la maestría y el doctorado en historia, justamente muy asociado a Víctor. Trabajó con él en la instrumentación de la licenciatura en Historia de México en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Veo aquí otro asunto, otro tema que también, buscando al azar, encontramos: La ciudad de Pachuca en el quehacer de sus fotógrafos, 1920-1940, de Eladio Vera Trejo. También muy amigo de Víctor. Eladio trabajó en la Fototeca Nacional, que tiene su sede aquí en Pachuca precisamente. Y bueno, él entregó este trabajo muy interesante sobre el registro de la ciudad de Pachuca en esta época de los 20 a los 40 del siglo pasado. Sí, te recrea totalmente los personajes, los espacios, los ambientes en una fotografía, y sobre todo que él hace una investigación y obtiene registros interesantes, y acompañados por la cámara de él también y su visión que tiene sobre la fotografía, hace unos trabajos extraordinarios. Y aquí los plasmen en su texto. Este compañero al cual saludamos, que tiene tiempo que no lo vemos, pero un interesante fotógrafo. Además, fotógrafo, investigador, escudriñador, porque se ha metido a los archivos de la fototeca a buscar sobre todo esos materiales. Ha rescatado muchos de los materiales de vigencia, de historia, de cultura regional, porque estaba la gran fototeca, pero era aquello, miles de negativos, miles de positivos,
y había que entrar con una paciencia extraordinaria para localizar estos elementos, y es lo que hace. Alguna vez hablaba de 80,000, Exactamente. 80,000 registros, más de 80,000. Y Eladio lo hace a lo largo de todos sus años de trabajo en la fototeca. Me gusta también aquí un título: El reloj del frontón del edificio central de la UAEH. Y ese es un artículo tuyo. Sí, pero me impulsó Víctor Ballesteros, hay que reconocerlo. Víctor Ballesteros le interesaba descubrir todos los espacios de la universidad. Algún día platicábamos y le preguntaba a él cuánto tenía de construido el edificio primero, que hoy conocemos como el edificio de Abasolo, el Centro Cultural Universitario La Garza, del Centro Histórico de Pachuca, y sus rincones. Él me ayudó a descubrir este rincón. Claro. Y me habló de un reloj de frontón. Primero me llamó la atención la palabra frontón, pero me llamó la atención de preguntarle la vigencia de este reloj. Después de invitarme a que conociera los periódicos oficiales de los años, y él había ya buscado, encontraron alguna información, resulta que el reloj que está colocado en el frontón, en la fachada del frontón de Abasolo, fachada ecléctica que pasó por 20,000 estilos, es el más antiguo del estado de Hidalgo. Cuando hablamos de reloj, nos remontamos al reloj de Pachuca, que fue inaugurado un día 15 de septiembre de 1910 para conmemorar el centenario de la independencia. El nuestro, el de la universidad, el de todos ustedes, fue inaugurado en el mes de abril de 1887, o sea, 13 años anterior al reloj de Pachuca. Y sigue funcionando. Claro. Tiene una maquinaria extraordinaria, una maquinaria checoslovaca que alguna vez nos orientaron, nos dieron la información sobre el origen de esta maquinaria, y sigue aún funcionando. Debemos sentirnos orgullosos los universitarios de tener el reloj más antiguo de la entidad. Sí. Además, un reloj que ha pasado por vicisitudes diversas, restaurar la construcción que le da cobijo y protección, las reparaciones, buscar relojeros acuciosos y con conocimiento de maquinarias antiguas para que le den mantenimiento. En fin, es una joya, es un patrimonio de la universidad. Y Víctor Ballesteros, fíjate que escribió sobre relojes. Hay muchos de ustedes, cuando visiten un municipio, van a encontrar alguna fecha. Por ejemplo, si visitan Mineral del Chico, van a encontrar el reloj que está a un costado de la iglesia, pero ya no es el original. Alguna vez nos comentaron que el original algún día desapareció. Y a veces por la modernidad, por encontrar más fácilmente un relojero que maneje equipos actuales, y ahora que la tecnología permite mecanismos más sencillos, se han sustituido. Sin embargo, el orgullo de este reloj es que sigue siendo su maquinaria original. Su maquinaria original, sí, hay que darle cuerda cada 3 días. Sí, todavía con péndulos. Con péndulos todavía. Definitivamente. Un reloj de repetición. Un trabajo muy interesante y bueno, un recuerdo, una recuperación. Veo que también participa Belén Oviedo Gámez. Ella es directora fundadora y directora del archivo de minería que depende de la Compañía Real del Monte y Pachuca, y que además, bueno, ha puesto todo su empeño a lo largo de muchos años para darle vida, organización y vida, y permitir la consulta y el descubrimiento de muchas facetas de la historia y de la arqueología industrial en este distrito Pachuca Real del Monte y muchos otros aspectos. Belén escribe el artículo El patrimonio histórico heredado por la actividad minera en Real del Monte y Pachuca y su conservación por una asociación civil. Sí, y si usted visita Pachuca, o algunos pachuqueños que no hemos tenido la oportunidad, hay que visitar 2 museos que refieren a la mineralogía que están aquí en Pachuca, en pleno centro histórico. El que hablas es el que cita Belén, que está ubicado donde alguna vez fue el edificio de la Escuela Normal de Pachuca. Sí, de la Benito Juárez. De Benito Juárez, en la calle de Mina. Es un museo extraordinario que ella se ha encargado de rehabilitarlo, donde va a encontrar documentación, algunas muestras y algunos materiales que se utilizaron, maquinaria que se utilizó en la época de auge de la minería, y también visitar el Museo de Mineralogía que está en el edificio de Abasolo, el de la universidad, donde van a encontrar un museo de los más antiguos todavía en funciones, que alguna vez fue un laboratorio, claro, gabinetes, pero hoy se han convertido en museos
de mineralogía. De muestras mineralógicas Sí. en el país. Y tienes razón, es uno de los pocos museos que quedan con esa naturaleza en este país. Entonces vale la pena que lo conozcan, es un espacio muy rico en contenido y además una referencia inmediata a una historia gloriosa del distrito minero y desde luego de la universidad, porque ese museo, como lo mencionabas, fue un gabinete de estudio, enriquecido con sus colecciones enriquecidas con aportaciones de países europeos que obsequiaron algunas piezas, otras fueron adquiridas por compra en Europa, pero que servían para estudiar y formar profesionistas de minas. Así es. Sí, sobre todo observar su mobiliario, ¿no? Sí. Cedro blanco, que se conserva desde 1887. Sí. Y también tenemos ahí algunos cristales todavía originales. De vidrio soplado. De vidrio soplado, podrá usted notar las burbujas y todavía el no perfecto planchado del vidrio. Era vidrio planchado más bien, así se le denominaba, vidrio planchado. Pero además, Evaristo, esos muebles fueron, sobre todo el gran mostrador central, fue ensamblado sin clavos, sin tornillos. Sin clavos. O sea, es una obra maestra de la ebanistería, aparte del lujo con que adornan el acabado de los muebles. Entonces, vale la pena conocer el mobiliario y conocer las colecciones. Tenemos aquí, como bien dices, tenemos un material extraordinario. Tenemos, entre otros, el archivo fotográfico de Tepeji del Río, de José Antonio Zambrano, otro de los grandes promotores de la cultura regional en Hidalgo y que se ha ocupado mucho de impulsar la expresión cultural, el rescate histórico en esta región de Tepeji del Río. Sí, una persona que admiró mucho Víctor Ballesteros por su empeño en recopilar la información gráfica de la región de Tepeji del Río y de Tula. Sí. Si quieres alguna referencia acerca de materiales fotográficos, hay que dirigirse a Zambrano. Él las tiene organizadas y puede hablar de la historia gráfica de esa región. Sí, y que además hace poco acabamos de ver en el periódico que sigue activísimo promoviendo muchos espectáculos, cursos, talleres, es decir, actividades culturales en general en su región, y es reconocido por eso. Pues como eso, son 20 artículos que van a encontrar en este libro, Arcanos Hidalguenses, en memoria de Víctor Manuel Ballesteros. El libro fue editado en el 2005, en agosto del 2005. Evaristo, coordinas tú esto, que sale en el mismo año del fallecimiento de Víctor. Él falleció en mayo de ese año. Sí. Así que en un tiempo récord sale el libro. Así es, yo creo, más que tiempo récord, yo diría que fue reconocimiento de sus amigos, de sus compañeros, a que saliera una edición. Víctor Ballesteros, hablábamos alguna vez, en una síntesis, había publicado más de 80 libros y artículos que le fueron publicados. Libros de texto del gobierno del Estado, los publicó, libros de turismo, la Secretaría de Turismo también participó. Y de turismo cultural. De turismo cultural. A mí me llamó la atención un día que nació la idea de publicar un libro sobre códices. En un viaje que hacíamos a la Ciudad de México, platicamos sobre este tema y de regreso ya tenía la respuesta. Y la respuesta fue, lo hacemos. Y iniciamos este proyecto de libro Códices del Estado de Hidalgo. Hay que recordar que los códices no se elaboran en el hoy Estado de Hidalgo, sino en el antecedente del Estado de Hidalgo, pero sin embargo encontramos, y Víctor nos ayudó a encontrar más de 16 evidencias de que hablaba de los códices que se elaboraron y que hablan del Estado de Hidalgo. Algunos sirven de referencia. Yo recuerdo el de Zempoala, donde le da pie a él para elaborar un libro, y el de Tula, donde está el Cerro de Jicuco, que también le da pie para elaborar el libro de Tula. Sí. Así fue Víctor Ballesteros. Exactamente. Entonces, un personaje que vale la pena conocer su obra, y desde luego conocer este homenaje que le rinden sus amigos, sus colegas, sus compañeros de inquietudes culturales, históricas, y puede usted consultarlo en la Biblioteca Central de nuestra universidad, y desde luego acuda a él. Estoy seguro que le van a interesar los temas, todos accesibles, con una lectura que nos va a producir gusto
emoción y conocimientos interesantes. Le agradecemos a Evaristo Lubián Torres, abogado y cronista de nuestra universidad, esta charla. Evaristo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a usted que nos sigue en estos programas de Editorialmente, lo esperamos en la próxima emisión. Y pues hoy admire, conozca este Poliforum, donde desarrollamos, como le decíamos al inicio de la charla, una serie de actividades culturales, deportivas, artísticas, y es un espacio que forma parte del patrimonio de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias por acompañarnos.